news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, Cookie crochetera del mundo, ¿cómo estás? Hoy vamos a tejer este top para el verano con tirantes espectacular, abiertito, con sus abanicos invertidos, ¿vale? Voy a tejer una talla XS, esto nos mide 74 centímetros por 38. Todas las medidas se van a quedar en el blog de este y de los otros modelos, ¿vale? Tejido con Cotton Soft de Valeria Lanas, donde 50 gramos tienen 180 metros. Y vamos a utilizar 2, es decir, vamos a gastar 360 metros menos esto poquito que hay aquí. Tejido con un 2,5 y con tijeras que vamos a necesitar y con aguja lanera para esconder nuestras hebras. Esto es todo lo que vamos a necesitar junto con el metro para medir nuestro top, ¿vale? Dicho esto, ¿te gusta? Suscríbete. ¿Te gusta? Dame like. ¿Te gusta? Déjame un comentario. ¿Te gusta? Comparte. ¿Te gusta? Sígueme en el resto de redes. Vale, las cosas que tú puedes hacer por mí para ayudarme a seguir generando contenido, ¿vale? Entonces, no digo nada, es que es muy bonito, es que es muy sencillo y es que es ideal. Así que vamos con el vídeo y ya está. Te veo. Entonces, sin más, tengo que hacer 4 piezas iguales para luego unirlas y tejer el cuerpo. Bien, entonces, primera de las cosas a considerar, ¿vale? Si este largo, ¿vale?, que tenemos en la primera pieza es suficiente desde la mitad del cuello, o sea, del hombro, perdón, hasta donde tú quieras que está tu escote, estas 2 piezas las podemos tejer unidas. Es decir, yo tejo una primera pieza, doy la vuelta y empiezo de nuevo aquí a tejer la parte de atrás. Como yo no lo sé porque no tengo las medidas exactas, tengo que hacer 2 piezas y luego unirlas. Así, nada más, recién empezado, primer cookie truqui. ¡Pam! ¿Vale? Ahí está, o sea, es así, un primer cookie truqui. Porque cuantas menos cosas que esconder, cuantas menos uniones se noten, tanto mejor. Y así conseguiremos eso. ¿Vale? Bien, comprendido entonces este primer concepto, ¿no? Si esta medida es la necesaria hasta que una con el escote, esta es una primera mitad. Otra mitad, unimos, espalda y frontal van a ser iguales. En el primero de los modelos que estamos tejiendo, os digo que ya lo he hecho para una niña con 2 piecitas y en la espalda al aire. Fantástico. Bueno, más allá de esto os lo diré en el blog. Os lo contaré todo en el blog. Sabéis que en el blog tenéis un montón de información complementaria a este y a todos los tejidos y modelos que voy tejiendo. Así que te recomiendo que estés en el blog. Y si no, pues hay cosas que no podrás ver. Empezamos. Voy a tejer, se me olvidaba, 2,5, aunque se recomienda con un 3. Por ahí me parece que lo pone. Con un 3. Pero como es algo que va a haber escote, o sea, que va a tener huequitos, cuanto más chiquitos, a mi gusto, mejor. Y empezamos poniendo, vamos a poner una cadena, perdón, 3 cadenas, 1, 2 y 3, que será un lado, una más y otras 3, es decir, 7 cadenas, ¿vale? Y ahora 3 más, 1, 2 y 3. Para empezar a poner puntos, y me voy por atrás porque es más fácil, en el cuarto, contado desde el nudito de inicio, 1, 2, 3 y 4. Y aquí yo voy a poner 2 puntos altos. Las 3 primeras cadenas se convierten en el primero de los puntos altos. Aquí tejo 2, despacito, 2 cadenitas y otros 2 puntos altos. 1 y 2, ¿sí? Ahí tenemos el primero de los abanicos, ni que decir tiene, y como se puede observar, nuestro top va a ir
hecho todo en abanicos. ¿Cuál es la salvedad o la variedad? Que los abanicos van hacia abajo. Normalmente yo hasta hoy siempre he tejido los abanicos hacia arriba, ¿no? Digamos que de abajo hacia arriba y el abanico se abre. Pues aquí se abre, pero al revés. En fin, anécdotas. Y en la última de las cadenas tejo, pero cuidado, voy a enganchar 2 hebras, con vuestro permiso, no solo una. Si veo dónde está la otra. Ahí, así. Tejo con 2 hebras el último de los puntos altos. Vamos a ir con la segunda de las vueltas. ¿Vale? Que se me cae. Vamos con la segunda de las vueltas y es repetir esto que ya hemos hecho. Entonces, 1, 2 y 3 cadenitas para dentro del hueco, y ahora sí, siempre vamos a ir de hueco a hueco del abanico, tejer esos 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenitas, 1 y 2, y 2 puntos altos. Así vamos a ir todo el rato, ¿eh? Esto no va a ser más complicado que todo esto. Las vueltas de aumento un poquito más. Y me voy a esa tercera o la cadena que está pegada al punto alto para cerrar la segunda de las vueltas. Ese es el último de los puntos, ¿vale? Vamos con la tercera de las vueltas, donde ahora sí empezamos a tejer aumentos. Voy a poner esto un poquito más acá para que se vea. Lo voy a poner al revés, pero que se vea, ¿vale? Ahí. Y empezamos a aumentar esos abanicos. 3 cadenas, doy vuelta y dentro del hueco voy a tejer 3 bloques de 2 puntos altos. 1, un punto alto y 2. Separados por 2 cadenas. 1 y 2. Otro bloque de 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? 2 cadenitas. Y otra vez 2 puntos altos. Ahí tenemos tejida. El primero de los aumentos, ya vais a ver por qué lo digo. Y engancho para cerrar, así van a acabar siempre nuestras vueltas, ¿eh? Con la tercera de las cadenas o lo que es la cadena pegadita al punto alto. Ahí, ¿veis? Ya tenemos de primeras el aumento, ¿vale? El aumento, lo voy a poner así para que lo veamos, ¿vale? Aquí está esta tercera de las vueltas. ¿Qué hacemos ahora? En cada hueco que aparece, tejemos un abanico. Fácil, hemos hecho 2 agujeritos, pues en cada agujerito tejemos. Vamos allá. 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta. Y ahora me voy al primero de los huecos. 1 y 2, ¿veis los huecos, verdad? Al primero, ¿qué tejemos? ¿Es difícil de pensar? No, chupado. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Lo bueno, sobre puntos altos. Hasta viendo la tele. No tejo cadena de separación ni tejo nada ahora de momento. Entonces aquí de nuevo otro abanico, ¿eh? Sin mediar cadena. Después haremos que medie la cadena. 1 y 2. Y 2 puntos altos. Es decir, de un abanico hemos pasado a tener 2 abanicos. Y lo mismo. Me tejo sobre ese punto. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Cuarta de las vueltas terminada. 1, 2, 3 y 4. Estoy aquí. Si veis, la quinta, lo que hacemos es separar ahí en el medio para empezar a poner aumentos. Atención, esta es una de las variantes que yo hago respecto del gráfico que estará en mi blog. En el gráfico pone 2 cadenas de separación entre cada abanico. Yo solo pongo 1, ¿vale? Esto sí que lo sepáis, importante, porque este huequito sería más grande con 2 cadenas. Si pretendéis o si os apetece así, ponéis 2 cadenas. Yo solo voy a poner 1. Ahí, inciso. O una variación que a mí personalmente me gusta más. Me voy entonces, tejo en el hueco. Siempre vamos a tejer sobre los huecos, ¿eh? Tejo el primer abanico. Ahí están los 2 puntos altos. En medio sí tejo esas 2 cadenas porque hay muchos puntos ahí adentro. Y 2 puntos altos. Pero ahora sí quiero que haya esa separación.
y por eso tejemos una sola cadena. Y termino el abanico. Bien. 1 y 2 y vamos. 1 y 2. Bien, y entonces sigo cerrando la vuelta con ese mismo punto alto, bien, sobre la cadenita. Voy con la siguiente de las vueltas, que es la sexta, que rápido, ya llevamos 6. ¿Qué hacemos en el medio? Empezar a crear otro abanico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Raudas y veloces. 1, 2, 3. El hueco, primero de los abanicos, de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y ahora, donde hice la cadena, lo que voy a poner es una V, ¿vale? Un punto alto, cuidado todas las hebritas, 2 cadenitas, un punto alto, ¿vale? Sin cadena de separación, sin nada, hago el siguiente de los abanicos. Bien. 1 y 2 y seguimos. 1 y 2. Con lo cual ahora tenemos, voy a terminar la vuelta, ya sabéis cómo, con el punto alto sobre esa cadena. Ahí está. Ahora en esta sexta vuelta tenemos abanico, V, abanico. ¿Qué voy a hacer en la vuelta 7? A ver, estáis todas diciéndolo. Decir conmigo, 3 abanicos. ¡Exacto! ¡Exacto! 3 abanicos. Y ya está. 1 y 2 cadenas. El primero de los abanicos. Ya no cuento, que estoy tejiendo abanicos. Mi crochet va solo tejiendo los abanicos. Pero no pongo cadenas de separación ni nada, ¿vale? ¿Oído, cocina? ¿Sí? ¿Comprendido? No hay separaciones. Van a ir después. Bien, pero ya pongo 2, 2, 2. Abanicos de 2 puntos altos. 2 cadenas. 2 puntos altos. Si ves que estoy yendo muy rápido, sigues mis palabras, verás que es muy sencillo porque son todo abanicos. Pero si ves que aún estoy yendo muy rápido, puedes ralentizar mi voz, ralentizar cómo se ve el vídeo y así no tendrás problema. Igualmente voy a ir más flojo por si acaso, ¿vale? Estamos ahora mismo aquí. Fijaros qué fácil, ¿eh? Siguiente de las vueltas, ¿qué hago? Nada más que las cadenas de separación. Se ve perfecto, ¿verdad? Aquí están los abanicos. Aquí, espera, voy a poner... ¿Qué voy a poner? ¿Qué puedo poner? Mira, así, un ganchillo. ¿Vale? Ahí estamos. Aquí estoy y aquí es donde voy, que es a tejer 3 abanicos con una cadena de separación. Y entonces seguimos 1, 2, 3. Y vamos allá. Punto alto. Punto alto. 2 cadenas. Y 2 puntos altos. Y aquí es donde empiezan a variar, ¿vale? Aquí yo solo pongo una cadenita, pero el gráfico original tiene 2 cadenitas. Este gráfico no es mío. Estaba en Instagram. Voy a poner, por cierto, en el post estará la dirección de esta foto, de donde yo lo he sacado, para que lo veáis. Y doy las gracias, por supuesto, de antemano, porque es un modelo que está muy cookie y es muy fácil, es ideal para el verano. Así que, gracias. Y perdón que no lo nombre ahora, pero es que no sé el nombre, ¿eh? Y cierro la vuelta con ese último punto alto. Siempre dar holgura, ¿eh? Que no se nos quede tirante ahí, ese punto alto generoso. Generoso. Venga, tenemos
Esta vuelta terminada nos vamos con la siguiente, creo que es la 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 es la que acabamos de hacer. Nos vamos con la 9 ya. Madre mía, qué locura. ¿Qué hacemos? Aumentar, si os fijáis, en el medio aparecen que se nos van a crear 2 abanicos. Entonces tenemos un abanico, uno digamos doble y otro. Pues lo tejemos. ¿Sí? ¿Lo veis? Se ve perfecto, ¿verdad? ¿Y os acordáis de esas cadenitas que no hacíamos entre medias? Ahora ya las empezaremos a hacer, ¿vale? Entonces, vamos ahí. 1, 2, 3, vamos. Tejemos, abanico. 1, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Hago una cadena entre abanico y abanico y ahora ya eso sí que va a ser siempre. Aquí, que es el del medio, insisto, voy a aumentar, voy a ramificar. ¿Y cómo lo hago? Pues tejiendo 3 bloques de 2 puntos altos. Aquí está el primero, separado por 2 cadenas. ¿Vale? Ahí está el primero de los bloques. Ahí. Vamos a tejer el segundo, 1 y 2. 2 cadenas, 1 y 2, y otra vez 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Una cadenita y el último de los abanicos. Cuidado que todas las hebras vayan al unísono. Ahí está. 1 y 2, ¿vale? 1 y 2. ¿Sí? Y cierro mi vuelta, ¿vale? Siempre con esa cadena que está pegadita a ese puntico alto, ¿bien? Y generosa. Yo no me canso de repetir las cosas. Yo sé que soy a veces un poquito plasta. Ahora ya estamos empezando a repetir, si os fijáis, lo que ocurriera aquí al principio. Vamos a hacer eso. Lo voy a hacer con vosotras, ¿eh? No os despistéis. ¿Vale? Ahí. Comprendido hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, hemos hecho eso. Voy a la siguiente vuelta. ¿Y qué me aparece? El abanico, un abanico, un abanico, otro abanico. Tenemos 4 abanicos. Estos 2 no llevan cadena de separación ni llevan nada. ¿Vale? Los abanicos no me llevan ni separación ni nada. Ahí están, ¿ok? Entonces, vamos a tejer esta vuelta. 1, 2, 3. Abanico. Perdón, punto alto. Punto alto. Cadena, cadena. 2 puntos altos. 1 y 2. Acorde. Oye, ese punto está mal. Estaba mirando a la cámara y me despisté. Cadena. ¿Bien? Y me voy al primero de los huecos y tejo el abanico. Cuando se crea, vamos a ver si consigo que con esto comprendamos. Cuando se crea el aumento, el abanico de aumento, no hay cadenita de separación, va junto. Y después separamos, eso es para que no crezca demasiado ancho al tiempo, porque ya estamos metiéndole aumentos, o sea, puntos de más. ¿Vale? Si además metemos la cadena, se nos puede como volar. Entonces mejor no poner. Aquí sí, cadena, porque ya la teníamos incorporada, o sea, no es algo nuevo. Y otro, el último de los abanicos. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Va bien? Pues si te está gustando, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Suscribirte al canal, ¿cierto? ¿Estás suscrita ya? Oye, si no, suscríbete, ¿va? Venga, seguimos ahí. Hemos acabado esta vuelta. Que hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son tan rápidas que me olvido de cuál es. La 10. Vamos al siguiente. ¿Ves? ¿Qué hacemos aquí? Esa cadena de separación. Separarlos ya, dejarlos espectaculares. Entonces, ahí vamos. 1, 2, 3. Y sobre los 4 abanicos que tenemos, solo ponemos la cadena que separa un abanico de otro. Y os insisto, en el patrón original
en el gráfico que está en Instagram, aparecen 2 cadenitas de separación. Yo creo que con una, para mí, es suficiente. ¿Vale? Así que 1 y 2. 2 puntos altos. Cadenita, ¿vale? Aquí en medio. Y 2, cuidado, cuidado ahí. Y 2 puntos altos. Los últimos para terminar el abanico. Cadenita, ¿vale? Todo el tiempo ahí ya. ¿Has visto cómo está incorporada, cierto? 1 y 2, 1 y 2, 2, 1 y 2, cadenita, vamos ahí. ¿Sí? Tenemos otra vez la vuelta terminada. Vamos con la siguiente. Y ahora ya estamos repitiendo, o sea que una vez que hagamos esto ya todas van a salir igual. Con lo cual yo no voy a tener que hacer ya más nada. Bien, venga, seguimos. En la siguiente de las vueltas voy a aumentar, pero, a ver que se ha movido esto, de la manera despacito, ¿vale? Con esa V de un solo punto alto, un abanico solo como huérfano, solo de uno para cada lado. Entonces, y sobre este medio, tejemos esa V. Nos va a salir en medio, la convertiremos en abanico y tenemos hecho el quinto de los aumentos. Vamos a ir alternando esas 2 formas de aumentar. ¿Vale? 1, 2, 3. Damos la vuelta y tejemos. Rápido los abanicos que no nos afectan. ¿Vale? Porque los que ya están, ya están. Cadena siempre entre medias. ¿Vale? Fijaros cómo hemos empezado en un abanico y ya estamos tejiendo el inicio del quinto de los abanicos. ¿Vale? No pongo cadena de separación entre medias. Y sobre este hueco, ¿vale? 1 y 2, 3 y 4. Tengo los 4 abanicos, perdón. En el del medio, en el quinto, tejo la V. Pero ahí sí, no pongo cadenas de separación. Y tejo el siguiente de los abanicos. Bien. Así hasta terminar la vuelta. Esto ya es rápido. ¿Cierto? Porque ya lo hemos tejido 1.000.000.600 veces. 1.000.000.600 por lo menos. O más. ¿Cuántas? Ay, madre mía. Termino la vuelta, como siempre. Ahí, ese puntito. Generoso, para que no nos tire por ninguno de los lados. Vamos con la siguiente de las vueltas. Y convierto esa V en abanico, pero además ya pongo cadenas entre medias. Ya está como se va a tejer siempre. Entonces, vamos allá. 3 cadenas, doy la vuelta y empezamos. ¿Va? Ahí. Voy rápido hasta ese medio. Uy, cuanto más, vísteme despacio que tengo prisa, ¿eh? Cuanto más prisa tiene uno, más lento va. Esto es una ley Murphy absoluta. 1, 2, 2 cadenas. 1 y 2. Cadena hemos dicho, ¿verdad? Y ahí aumentamos. Y en lugar de sobre la V, tejemos los 2 puntos altos. Los 2 puntos altos, abanico completo. 2 cadenas. ¿Vale? Cadenita. Y seguimos. ¿Sí? Cadena, 2. Hay que, el único cuidado que debes tener, si no quieres
poner 2 cadenas de separación, como es mi caso, es que a veces hay una, a veces hay 2, a veces hay una, a veces hay 2. Si decides seguir el patrón original, siempre son 2 cadenas, hay menos confusión. ¿Vale? Ahí ya es una cosa de cada uno. Yo personalmente lo prefiero así, pero para gusto los colores siempre diré y siempre digo. ¿Vale? ¿Sí? Vale, tenemos 5 abanicos. Hemos pasado de 1 a 5. ¿Qué creéis que va a pasar ahora que sigo teniendo que aumentar? Por supuesto, imagínate que se lo vas a hacer a una niña pequeña. Y aquí ya tienes, considerando 4 veces, ¿vale? La anchura necesaria, ¿vale? El contorno de pecho. Imaginaros que el contorno de pecho es de 60. Necesitamos que cada pieza de esta nos mida 15 centímetros. 15 y 30 y por atrás otros 30, 60. En este caso, yo necesito que mida 80. Entonces, cada una de estas me mide 20. Para ser justos y honestos, miden 18 y medio, 19. Pero no lo quiero hacer más grande porque quiero que se quede más pegadito al no tener pecho la persona para la que va. Es muy planita. Con lo cual, no nos va a afectar que nos quede más pegadito. ¿Sabes? Que no se va a notar en el pecho más ajustadito. Porque no hay. Con lo cual, seguimos. Pero así ya vamos a tejer todas las vueltas. Mirar, ahora que tejemos aquí. El aumento con los 3 bloques de 2 puntos altos separados por cadena. ¿Lo veis ahí? Siempre se aumenta por el medio. Lo vemos, ¿verdad? Pues seguimos. ¿Seguimos? Ahí va. Abanico, 2 cadenas. 1 y 2. Cadena. Así vamos a repetir hasta que tengamos lo que os decía, ¿vale? Las piezas necesarias, el tamaño necesario. Estoy en el del medio, ¿eh? Pues aquí 3 bloques de 2 puntos altos. El primero, 2 cadenitas. Cuidado. El segundo, 1 y 2 cadenitas. Y el tercero, 1 y... ¡Oh, chicachis! Ahí están los 3. Así tejo el aumento. Y de 5 pasaría a tener 6. Cadenita. ¿Vamos ahí? Venga. Pues seguimos así tejiendo todas las veces, todas las vueltas, hasta tener el ancho que cada uno necesite. Insisto, yo voy a poner hasta 80 centímetros. Si yo lo hiciera para mí, tendría que poner como hasta 100 centímetros. O sea, lo más grande. Pero tendría que seguir haciendo aumentos de la misma manera hasta tener como para 100, ¿vale? Sigo aumentando aquí hasta que cada parte me dé 25. 25 y 25, 50 y 50 por atrás, los 100. Esto es así de sencillo porque hay que hacer 4 partes iguales a esta. ¿Vale? Entonces yo ahora ya sigo, estoy aquí, pues te divido y salen los 2 abanicos. La siguiente vuelve a salir la V y así constantemente. ¿Vale? Ya estamos haciendo una repetición que va de la V. Sale el primer abanico. El abanico lo duplicamos y salen los 2 abanicos. Y repetimos. La V, sale el abanico, aumentamos el abanico y salen 2 abanicos. ¿Sí? Bueno, pues tejemos hasta ahí, hasta llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando nos mide lo que os decía, en mi caso, va a medir, a ver, 18, ¿vale? En mi caso va a medir 18 y medio le he dado antes, o sea que algo habré hecho mal. 18 y medio. Y a partir de ahí
unimos las piezas de la siguiente forma, ¿vale? Bien, tenemos las 4 piezas igual. Ahora solo nos queda unir esas 4 piezas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper fácil. Súper fácil. Veréis. Vamos a poner primero como truco, ¿vale? Todas las piezas con el hilo de inicio al mismo lado. Vamos a poner todas las piezas juntas del mismo lado el principio, ¿vale? ¿Todas para la derecha? Pues todas para la derecha. ¿Todas para la izquierda? Pues todas para la izquierda. Pero las 4 del mismo lado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir uniéndolas y para unirlas necesitamos que todas las piecitas tengan el mismo sentido. No va a quedar muy diferente, pero por favor, seamos prolijas, seamos eso, verdaderas profesionales. Así que con vigilar que esté todo para el mismo lado, que esta hebrita esté en el mismo lado, lo tenemos solucionado. Ahí vamos. Tejemos. Voy a poner aquí. Tejemos las 3 cadenitas. Para unir vamos a tejer así. Bueno, voy a llegar hasta el final para ver cómo vamos a unir la pieza, claro. Vale, y una vez que llegue al final nos encontramos. Voy a hacerlo muy rápido, muy rápido. Voy súper ratón, súper rápido. Aquí, cuidado. Atención, porque ya tenemos todos los aumentos que queremos. Ya no vamos a aumentar nada. Bien. Entonces, como no vamos a aumentar, bueno. Como no vamos a aumentar nada, pues se nos queda tal cual. No tenemos ni que poner, inventarnos nuevos puntos, o sea, inventarnos nuevos abanicos, ni poner V's, ni poner nada. Sencillamente de hueco en hueco y tiro porque me toca. ¿Vale? Llego aquí a donde está el último punto de aumentos y ya lo tejo igual. No tengo que aumentar ni tengo que hacer nada. ¿Vale? Tejo mi cadenita de separación y me voy al siguiente abanico, tal cual, ¿vale? Venga. Bien, estoy en el último de los abanicos de la primera pieza, ¿vale? Termino el abanico y atención, os cuento qué voy a hacer para cerrar. En esta primera vez, o sea, para unirme, yo voy a tejer el punto alto último, ¿vale? Como si fuese, bueno, como si fuese no, es, ¿bien? El final de mi primera parte. Y me engancho con la segunda de las partes. ¿Cómo? Con ese punto alto en ese primer punto, ¿vale? Listo. Y me voy al siguiente, ¿bien? Y me voy al siguiente abanico. Así voy a unir todas las piezas en esta vuelta. ¿Comprendido? Yo ahora las voy a poner así. Voy a seguir y voy a hacer lo mismo en todas. Así lo queda unido. Para la siguiente, entre abanico y abanico, sencillamente una cadena. Y ya tengo mis piezas unidas. Voy a unir las 4 piezas y te cuento. ¿Vale? Pero es fácil, he comprendido, ¿verdad? Cierro, o sea, lo único que hago es unir la vuelta, la hago igual que he tejido todas las demás, solo que ya estoy enganchándome sin cadena y sin nada, ¿ok? Importante, no hay que poner más. Y luego en la vuelta siguiente, que lo vamos a ver, no os preocupéis, pero en la vuelta siguiente lo único que vamos a hacer es dejar ya solo una cadena de separación. Tendremos definido nuestro espacio, ¿vale? Pues venga, vamos. Voy a tejer las 4, a unir las 4 y lo tendremos. Qué ganitas tengo de verlo terminado, me encanta. A ver, ya tengo casi terminada la unión de las 4 piezas. Me queda, que lo quería hacer al tiempo, para que tú lo vieras. Tejo el último de los puntos altos. ¿Y qué hago ahora? De momento poner bien el hilo, ¿vale? Ahí.
¿Qué voy a hacer ahora? Aquí tengo las 4 piezas ya enganchadas, ¿vale? ¿La veis? Pues la primera y la última nos unimos con un puntito deslizado y tenemos unidas las 4 piezas, ¿vale? ¿Qué nos quedará? Ojo aquí, ¿vale? Yo voy a dar siempre la vuelta al tejido para que se me quede esa misma estructura de derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Eso personalmente a mí me gusta más así. Entonces yo me voy al primer hueco con puntitos deslizados, dejo ahí un puntito abajo dentro del hueco y 2 cadenitas más para dar la vuelta. Tengo el primero de los puntos altos y ahora uno que supone la separación con mi siguiente abanico. Ya me olvido de esos puntos altos que hay ahí. Directísimamente tejo con una sola cadena de separación mi abanico, ¿vale? Y me voy hasta... Ay, qué mal, perdón, lo estoy haciendo feo. Y me voy a tejer toda la vuelta ya de mi contorno, ¿vale? Con lo cual, pues nada, perfecto. ¿Cierto? Pues ahí tejemos ahora entonces, olvidándonos lo que os digo de los puntos altos. Sencillamente nos encontramos con cada abanico. Y tener presente que vamos a cambiar el sentido. Entonces, una vuelta nos va a pasar así para empezarla, lo que acabo de hacer yo. Pero la siguiente vas a ver que va a ser distinta. Bueno, esto sí termino, ¿vale? Voy a terminar rápidamente la vuelta y te veo, ¿vale? Mirad, mirad. Ya he tejido toda la vuelta completa, ¿vale? Y ahora, bueno, me queda cerrar la vuelta, ¿vale? Que es lo que quiero mostraros. ¿Veis? Se queda en la unión perfecta. Estupendo, estupendo. Maravilloso. Hicimos en el último de los abanicos, el último de los puntos que fue el primero que tejimos, ¿vale? Entonces ahora nos quedará por tejer así. Un punto alto, 2 cadenas y un solo punto alto, ¿vale? Porque me voy a unir a la segunda de las cadenas, voy a dejar una libre, me voy a unir ahí con un puntito deslizado. ¿Y aquí qué hago? Doy la vuelta, ¿vale? En la otra, cuando hice esta vuelta anterior, di la vuelta después de hacer los puntos deslizados. Aquí los hago lo primero. Porque, y desde aquí dejo ese punto bajo y 2 más, pero, atención, tejo el abanico completo, ¿vale? Ahí va a haber 2 formas de empezar la vuelta, como hicimos la anterior y esta. Bien, entonces ya nada, listo, ya está. Vueltas, vueltas, vueltas y lo tenemos. Cuidado que estaba leyendo el chat y me he despistado. Ahí, seguimos. ¿Vale? Vueltas, vueltas, vueltas y está. Tan fácil como eso. Bueno, luego ya los adornos que cada uno quiera, los ribetes, el acabado que cada uno quiera poner. ¿Vale? Pues venga, voy a hacer todas las vueltas y nos encontramos. Chao. Vueltas, 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 vueltas. Y mira. Espectacular. ¿Espectacular o no? A ver, yo ya tengo todas las vueltas que quiero. Y ya tengo hecho casi el adorno, ¿vale? Completo. Pero os muestro qué adorno quiero poner, ¿vale? Que es esto. Algo tan sencillo como lo que os voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Y es, en cada abanico vamos a poner un punto. El de en medio, en la cadenita que hay en medio, no la tejo, solo los puntos altos del abanico y el medio. Y en el medio pongo un punto bajo.
3 cadenitas y un punto bajo. ¿Os acordáis que había 2 cadenas? Pues las relleno por puntos bajos, solo que en medio pongo ese agujerito. Tejo los 2 siguientes puntos bajos, 1 y 2, del abanico y salto al siguiente. La cadena me olvido. Salto al siguiente abanico y tejo los 2 puntos altos en punto bajo. Uno más dentro de las cadenas, tejo 3 cadenitas y otro punto bajo en el hueco. Y ahora 2 más. Cuidado porque este se nos puede desvirtuar y marchar por ahí de juerguitis y no, ¿vale? Así todo el tiempo. Y mirar, queda súper sencillo porque es lo que yo pretendo, ¿vale? Que se quede súper sencillo, pero eso es lo que le va a dar el toque espectacular. Cuando llego al final, pues nada, me uno con el primer punto bajo con un puntito deslizado y tiro del hilo. Menudo hilo que he dejado. Tan sencillo como eso. Ahí ya tengo la parte de abajo terminada. No voy a tejer nada más, ¿vale? Esta es mi vuelta de adorno, pero porque, insisto, adoro esa sencillez que tiene el tejido. Bien, y para irnos, esta manguita, este tirante, ya lo tengo listo, ¿veis? He puesto ese mismo adornito, ese mismo tejido en un lado y en el otro. Y ahora os voy a explicar cómo tejemos el otro, ¿vale? Para que no nos quedemos aquí a medias con nada. Bien, entonces, vamos a ver. Primero tenemos que unirlo, ¿vale? Tenemos que unir las 2 mitades, que esto es lo que os decía. Yo no sabía si me iba a dar con este ancho o si iba a tener que poner más puntos. Por eso no he unido las 2 piezas al inicio del tejido, que hubiera sido espectacular porque se nos queda unido aquí y no es una costura que aunque se ve poco, pero ahí está, ¿vale? La costura ahí la tenemos, que si lo hubiéramos hecho seguido, pues hubiera sido más mono. Entonces, estas 2 piezas las tenemos que unir. Y pues nada, vamos a unirlas. En este caso, pues ya está cosida. Pues vamos a ir tejiendo ese mismo puntito, ese mismo motivo aquí. Y por eso yo, que ya tengo avanzado, os muestro pues cómo lo vamos a ir tejiendo. Igual, ¿vale? Vamos a contar 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, para poner 3 cadenitas y el siguiente punto bajo. Y vamos a pegarlos, vamos a ir poniendo los puntos bajos para que se nos queden así. Pues en lugar, aquí tenemos un punto en cada punto, aquí tenemos que ir rellenando, pero rellenamos perfectamente. Nos lo va pidiendo la aguja y el tejido, ¿cierto? Entonces vamos poniendo esos 5 puntos bajos y ahora 3 cadenitas y el siguiente punto bajo. Las cadenas no sustituyen a ninguno de los puntos de abajo, es decir, que nosotros tenemos que seguir poniendo, olvidándonos que están para que las cadenitas se nos queden como puentecitos, se nos quede abierto. Y no lo quiero cerrar, no quiero que sea un piquito porque me hace gracia que se quede ventanita, que se quede abiertito. Bien, imaginación en el poder, cada una haga lo que le parezca, ¿vale? Y ya estaría. Tejemos del todo este perímetro y este, que en este caso aquí ya está, ¿lo veis? Aquí ya está y aquí lo mismo, ¿vale? Y lo tenemos. Voy a terminarlo y nos encontramos. ¡Vamos! Ahí va. Terminado, terminado, terminado. Y solo ya estaba escondiendo mi hebrita por la parte de atrás. La última de las hebritas. Porque ya hice todo lo que tenía que hacer para poder disfrutar de este cuquísimo top. ¿Qué? ¿Te está gustando? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Y lo tendremos
Voy a almidonar, voy a humedecer, voy a limpiar, voy a dejar acomodado y lo tenemos. El top está listo para ser regalado. Bueno, miento, le voy a poner mi etiqueta. Obviamente la parte de adelante y la de atrás coinciden, ¿veis? Es decir, que los agujeros del top, adelante y atrás, porque están las mismas vueltas, ¿vale? Van a estar, como veis, simétricos, ¿eh? En fin, que ya está, que es que no tengo nada más que decir, que es que me encanta, que es súper bonito, que es el tercero que hago y que os enseñaré las fotos de los otros dos. Ah, mira, os lo voy a enseñar ahora que lo pienso, porque está aquí. Aquí lo tengo en rosa, mirad, aquí está en rosa con un hilo mucho más grueso. Fijaros la diferencia. Aquí está en rosa con un hilo mucho más grueso, es decir, necesito menos vueltas. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Hay una menos, pero este es mucho más grandecito, bastante más grandecito. ¿Veis? Mirad, aquí tenéis una referencia. Bueno, en el blog os lo voy a poner, ¿vale? Pero aquí tenemos una referencia, una constatación de cómo ahí he puesto, ¿eh? De cómo va este. Y el otro que os digo, que he tejido, lo he tejido sin esto. Os lo voy a mostrar. Porque lo cierto es que es para una enana que está divina con él, una pequeñaja. Y lo que hice fue, a ver si os lo puedo mostrar, hacer el tirante más grande en el otro, en el que he hecho para la pequeña. Este tirante lo he agrandado, he puesto más vueltas de esta para que se ate en la parte de atrás, que dé vuelta y se ate aquí. La pena que no hice fotos, ¿vale? Pero he sacado un tirante que ato en la parte de atrás. Y se queda una espaldita muy finita así, 4 vueltecitas, y por delante un top súper cortito y monísimo. No sé si me habéis comprendido, porque las fotos todavía no las tengo y lo cierto es que lo regalé sin darme cuenta de hacer una triste foto. Me cachis la ma. Pero no sé si la habéis comprendido. Bien, en cualquier caso, aquí tenemos cómo se teje y ahora ya la imaginación al poder. ¿Vale? Espero que te haya gustado. Es así, le das al like, te suscribes, me sigues, lo compartes y todo eso. ¿Vale? Chao, nos vemos en el próximo.